Bueno, muy bien. Ahora sí, continuamos con la lectura, como venimos haciendo, de versículo por versículo del hermosísimo y profundo Evangelio según San Juan, ya que en el marco de la comunidad juánica lo tomamos como primera lectura, primera profundización, para luego poder seguir por toda la obra que corresponde a este grupo, ¿no? Así que habíamos llegado, antes de estos 15 días de mudanza, habíamos llegado al capítulo 3 del Evangelio de Juan, en estos encuentros personales que el Señor tiene después de realizar el segundo signo en Caná de Galilea con con estas tres personas tan singulares, ¿no? Primero va a ser Nicodemo, que es con quien vamos a profundizar en la mañana de hoy. Luego va a ser con la samaritana, para por último terminar el encuentro con el funcionario real, perdón, y con el funcionario real, con el segundo signo de este evangelio. Vamos luego a recordar algunos temas, pero ahora les propongo, en este día donde la Iglesia Universal nos estamos uniendo para pedir por la salud, la fortaleza, todo lo que necesita, ¿no? Nuestro querido Papa Francisco. Así que también nosotros en este espacio nos vamos a unir en oración por su salud, por su recuperación y por su alivio, ¿no? Por sobre todas las cosas. Así que los invito a que nos pongamos todos en el lugar más seguro, más lindo, más lleno de ternura que podemos estar, que es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo. Qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Cumpliré mis votos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Aleluya. Este es el Salmo 116, que se lee desde el versículo 12, salteando el 17 hasta el versículo 19 en el día de hoy. Me quedo con la primera pregunta que nos hace el salmista en este sexto miércoles del tiempo ordinario. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? Me quedo con esa pregunta y les invito a que ustedes se la hagan a manera que se apropien de ella, ¿no? O sea, esto que surge en el corazón de un hombre agradecido, de un hombre que tiene la capacidad de poder ver la acción de Dios en su vida, regocijarse en ella y agradecerle, poder nosotros hacer lo mismo. Dándonos cuenta, y qué bueno que lo hagamos, y ojalá que tenemos varias jóvenes que están acá, las que ya estamos promediando, qué bueno que nos demos cuenta a tiempo, ¿no? Y las que son jóvenes, qué bueno que puedan entender que no hay nada, nada en este mundo que podamos ofrecerle al Señor que tenga algo que ver con su infinita bondad. O sea, nada que yo pueda hacer para reparar el bien, el don, la gracia, el regalo que me da todos los días, ¿no? Pero ¿dónde está la importancia de esta pregunta en nuestro corazón? En tener la capacidad día a día de reconocer el bien de Dios en nuestra vida. A ver, ¿por qué me viene esto? Porque la verdad que cuando uno abre un poquito el diario, un poquito la red de noticias, escucha un poquito la radio, lo único que tenemos son malas noticias, ¿no? Cosas que peor podríamos decir no puede estar. Bueno, que eso no nos quite, que no ensombrezca nunca esto
que realmente tenemos que tener presentes para nuestra felicidad, para nuestro sentido de la vida. Si nosotros le quitamos la capacidad de poder dar gracias por todo lo bueno que tenemos, recibimos y que somos capaces de dar también, ¿qué sería de nosotros? Es un espanto. Entonces, en medio justamente de toda esta oscuridad, creo yo que la luz puede venir en la respuesta que demos a la pregunta de hoy. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me hizo? La respuesta podrá ser generando el bien a mi alrededor, llevándolo a él, a otros, generando vida donde es una cultura de la muerte, generando alegría donde todo tira para abajo, ¿no? Y parece que con mucha decisión. Así que bueno, pidámosle al Señor que esto nos entre en el corazón y que sea nuestra oración diaria. ¿Se acuerdan que una vez yo les conté que una de las cosas más lindas, una de las cosas que descubrí preparando unas clases sobre emociones en la Biblia, que algunas de ustedes estuvieron participando, recuerdo que la gratuidad fue la gratitud fue una de las que trabajamos. Entonces les conté lo que el judío cada mañana cuando se levanta, no importa en la situación que sea ni lo que esté viviendo, lo primero que hace es asombrarse y darle gracias a Dios porque le devolvió la parte del alma que se llevó a la noche cuando estuvo en reposo. Entonces ya se inicia el día con el gran gracias, ¿no? Como se llama en hebreo, el gran agradecimiento por un día más de vida, por un día de oportunidad, por un día de poder desarrollar la voluntad de Dios en nosotros, que es generar el bien. Bueno, ¿cómo pagaré al Señor? Haciendo lo que el Señor hace por mí, pero primero lo tengo que descubrir. Por eso fíjense qué importante es darse cuenta, porque nadie da lo que no tiene. Nadie repica aquello que no vive. Nadie puede entregarle al otro lo que no ve que tiene entre sus manos. Así que bueno, que esta pregunta nos acompañe a lo largo de todo este día y a lo mejor de la semana. Acuérdense que en el tiempo ordinario aprendemos a ser discípulos, aprendemos a caminar detrás de Él, aprendemos a vivir en profundidad las 4 de la tarde de Juan, ¿no? Así que bueno, que esta pregunta nos acompañe muy especialmente. Y pidámosle al Señor también por nuestro querido Papa que no la está pasando bien y por la Iglesia, ¿no? Para que mantenga la unidad, para que mantenga los ojos puestos en el que la conduce, que es el Espíritu Santo, que es el Señor, y realmente, como nunca, estemos unidos para poder vivir este momento, que bueno, es como cuando el padre de familia, cuando el abuelo está transitando un momento de dolor y ya de penuria, ¿no? Así que parece que el desenlace no se sabe cuál es porque en manos de Dios, ¿no? Pero la cosa no está bien. Así que como preparar nuestro corazón para lo que Dios disponga. Así que bueno, pidámosle entonces todo esto al Señor y vamos a confiar diciendo juntos un Padre Nuestro. ¿Les parece bien? Por el Santo Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Todo esto te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros hasta el final de los tiempos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, comencemos o continuemos con esta maravillosa página del capítulo 3 del Evangelio de Juan, que un poco marca o confirma todo lo que nos está queriendo decir desde el prólogo, ¿no? Y todo lo que va a seguir diciendo
y regalándonos a través de no solo del Evangelio, de las cartas y también del Apocalipsis. Así que bueno, tengo para compartir con ustedes esto, que ya lo ponemos. Díganme si lo ven bien. ¿Lo ven bien? Lo voy a agrandar un poquito. Está muy bien. Entonces, decíamos hace un ratito que habíamos quedado en esta serie de 3 encuentros. Y acá, simplemente a modo de recuerdo, es donde Juan utiliza esa herramienta que es tan propia de sus escritos, en donde los encuentros van a ser personales, individuales, pero nos vamos a dar cuenta que en un momento determinado nos invita a que nosotros también entremos en escena y al final nos vamos a encontrar nosotros frente al Señor. O sea, es un encuentro que comienza con un interlocutor que es como una excusa, ¿no? Este interlocutor representa algo que está dentro nuestro también, representa a alguien con el cual podemos identificarnos. ¿Para qué? Para que después, a medida que se va desarrollando ese maravilloso encuentro, podamos darnos cuenta que estamos ahí nosotros. Y es a nosotros a quien nos habla de corazón a corazón. Así que vamos a ver, simplemente vamos a recordar un poquito lo que habíamos visto, ¿no? El de noche, ¿se acuerdan? Abran todos el capítulo 3, que viene bien que lo recordemos un poquito, dejemos a Juan hablar y no hablemos tanto nosotros, especialmente yo. Dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este visitó a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios para enseñar, porque nadie puede hacer los signos que haces si Dios no está con él. Me voy a quedar acá, me voy a quedar acá. Habíamos hablado, ¿no? ¿Quién era Nicodemo? Número uno, que era parte de los fariseos. Recuerden ustedes que los fariseos eran una de las fracciones, si no la más importante y la más numerosa en los tiempos de Cristo, ya que fariseo hoy significa separado, separado de la autoridad del templo, separado de los saduceos, separado de los sacerdotes, a quienes ellos consideraban personas corruptas, completamente en connivencia con lo que era el Imperio Romano y que no tenía como primer punto o primera importancia realmente la salvación del pueblo, ¿no? Ni espiritual ni materialmente. Entonces ellos se habían como separado de este grupo y por eso se habían formado como tal, ¿no? Era como un partido político, eran miembros del Sanedrín. Cuando uno habla del Sanedrín, podríamos hablar de un congreso, lo que sería la representación de un congreso, pero era congreso y parte judicial, porque eran los que estudiaban las leyes, veían cómo aplicarlas, pero las enseñaban, ¿no? Pero también dictaminaban, eran como grandes jueces, obviamente, que el sumo sacerdote era el que terminaba decidiendo, pero tenían un peso muy grande, decisivo en la vida del pueblo, ¿no? Entonces, ¿quién era? Imagínense quién era. Alguien de este grupo, sabio, supuestamente piadoso, supuestamente conocedor de aquello de lo que hablaba y promovía, ¿no? O sea, coherente, digamos, en lo que predicaba y vivía, y lo tenemos aquí. Y fíjense los detalles. Perdón, vamos a quedarnos acá un minutito. Primero, este visitó a Jesús de noche. Habíamos hablado la última vez que nos encontramos
que Juan utiliza los tiempos del día para también indicar los grados de fe, los grados de creencia. Estar de noche, para Juan es estar de noche con respecto a la fe, donde no se ve, donde no se siente, donde no se puede de alguna manera corroborar aquello que está sucediendo, donde hay temor, donde no hay certeza, ¿no? Después vamos a ver en el próximo encuentro con la samaritana cómo es la luz del mediodía, la luz que cae de manera perpendicular y como rajando la tierra, ¿no? Donde hay revelación, donde hay claridad, donde hay realmente una certeza de quién es el que está frente a ella. Entonces, ¿cómo Juan va jugando con eso? Otros evangelistas también, Lucas también hace lo propio, pero en Juan es una nota distintiva, esto de estar de noche, esto de estar en el atardecer, esto de estar en el amanecer y esto de estar en el mediodía, ¿no? Tiene esa connotación con relación a la fe. Otro tanto, miren qué interesante. Le dijo maestro, o sea, rabí. ¿Qué forma de relacionarse con el Señor es? La más primaria, la más sencilla. Obviamente que quien lo escuchaba, quien lo veía actuar, lo veía con una autoridad que era rara a una persona normal. Entonces, lo primero que se lo reconocía era la capacidad que tenía de conocer, saber y transmitirlo. Entonces, eso es lo que hacía un rabino en los tiempos de Jesús. Entonces, lo llama con el primer título terrenal que Jesús es reconocido, rabí, maestro, de noche y rabí. Y miren lo que le dice, maestro, fíjense los verbos, es muy importante. Sabemos, pero pará, Nicodemo, ¿sabes qué? No me vengas a hablar en plural porque yo quiero tener un encuentro individual. Yo quiero tener un encuentro individual con vos. Quiero que sea de tú a tú, de corazón a corazón, esto de sabemos, ¿quiénes sabemos? Me interesa lo que tú sabes, me interesa lo que tú piensas, me interesa lo que tú estás viviendo. Vamos de a uno. Miren qué lindo. Sabemos que has venido de parte de Dios y fíjense el primer verbo que va a utilizar para enseñar, para enseñar. O sea, todo en el plano de la intelectualidad, todo en el plano de la zona de confort que Nicodemo manejaba. ¿Qué tenía como zona de confort? El conocimiento, era doctor de la ley. Se sabía de memoria la Torá, los profetas, los salmos, los libros sapienciales. No había nada que estuviera fuera del alcance de su entendimiento. Y ahí se quería mantener, ¿no? Ahí es cuando a nosotros nos dice lo mismo, hola Patricia, ¿cómo estás? Y yo voy, Rabí, mirá, en este salmo yo sé que está mencionando, sabemos en la clase de Biblia que está mencionándote a ti cuando habla. No, ¿y qué te pasa a vos? ¿Qué es lo que te pasa a vos cuando escuchás esa palabra de Dios en tu corazón? Fíjense, a cada uno lo agarra en la zona de confort, ¿no? No, maestro, nosotros sabemos, porque lo leímos en un evangelio, que dar de comer al pobre es estar contigo. Sabemos que visitar al enfermo es estar contigo. Sabemos que trabajar por la justicia es trabajar por el reino de Dios. Me parece hermoso lo que saben, pero tú, ¿cómo te relacionas conmigo? ¿Tú cómo te encuentras conmigo? ¿Tú cómo realmente desarrollas ese encuentro personal único e irrepetible? ¿No? Fíjense qué humanidad hay en las palabras de este doctor. Sabemos que has venido de parte de Dios para enseñar.
y me quedo ahí, acotadísimo, porque nadie, y ahí viene el segundo verbo, puede hacer los signos que haces si Dios no está con él. Obviamente, ¿en qué se basaría nuestro querido Nicodemo con su sabiduría? Y por ejemplo, me viene al corazón Elías, Eliseo. Elías también estaba con Dios y pudo resucitar al hijo de la viuda de Sarepta. Primero, también pudo, como estaba con Dios, hacer y realizar el milagro de la multiplicación de la harina en su tarro y del aceite, ¿no? O sea, le está hablando de lo conocido, le está hablando de lo que ya sabe. Fíjense, me quedo con este punto. Cuando uno lee los místicos, especialmente San Juan de la Cruz, hacen hincapié, la gran mayoría, Teresa también, de alguna manera, especialmente en las moradas, hacen hincapié en la necesidad imperiosa de desaprender para no caer justamente en la tentación de llevar a Jesús a la zona de confort donde mejor nos sentimos y donde de alguna manera más seguros estamos. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que nos dice Lucas, nos quiere desconcertar, quiere sacar la certeza, quiere sacar aquello que para nosotros es el pedestal, la seguridad, ¿no? Esa vara que nos sostiene como al arbolito, nos quiere sacar de ahí, quiere llevarnos a un lugar de encuentro tal que se produzca la sorpresa, esta capacidad de wow, ¿no? El wow de la foto, cuando vamos por un camino y al dar la vuelta vemos un súper paisaje y todo el micro hace wow, ¿no? Quiere que pase eso, quiere provocar en nosotros lo no conocido, lo no visto, lo no sabido, lo no seguro, para ocupar Él ese lugar verdadero y cierto. No sé si soy claro. ¿Lo ven así? Yo como no los veo, por eso a mí lo del PowerPoint me gusta a medias, porque a mí me gusta verles las caritas a los que están, obviamente. Entonces, eh, fíjense qué manera de introducirnos ya al encuentro. Sabemos que venís a enseñar, porque nadie puede hacer si Dios no está con él. O sea, le está describiendo todos puntos de seguridad. Y acá viene ya la respuesta de Jesús, el desconcierto. Jesús le respondió, te aseguro que el que no nace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Yo me imagino a Nicodemo con toda su seguridad, con todo su conocimiento, con toda su certeza, recibir esa respuesta diciendo, ¿de qué está hablando este hombre? Pero fíjense cómo de a poquito va desplegando y va cambiando el eje de la conversación. Y acá viene la pregunta de Nicodemo. Claro, lo desconcierta. A ver, para Jesús. ¿Cómo puede un hombre volver a nacer cuando ya es viejo? ¿Ven? El desconcierto. Él seguía en lo que sabía, seguía en lo que conocía, seguía en su certeza y hablaba desde allí. ¿Cómo podemos volver a nacer siendo viejos? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Vemos una lógica matadora en la pregunta que le hace Nicodemo. Correctísima. Estamos con un maestro acostumbrados a discutir de manera intelectual y de manera concreta, discute con el maestro como si estuviera en una yeshiva, en un encuentro de la Torá, junto con un grupo de rabinos discutiendo sobre la palabra de Moisés. Entonces, las preguntas que hace Nicodemo son absolutamente lógicas, no son ridículas. ¿Cómo se puede volver
Es que ahí está el secreto. Y se lo contesta Jesús. Te aseguro que quien no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. En una palabra, Nicodemo, porque te lo voy a hacer un poquito complicado, habrá pensado Jesús, si tanto sabes y tanto conoces, te darás cuenta dónde te quiero llevar. El reino de los cielos es imposible poder conocerlo con la intención de querer volver hacia atrás, volver a vivir lo ya vivido. ¿Saben por qué? Porque el reino de los cielos es novedad. Es necesario nacer, no volver. Nicodemo en su intelecto, en su lógica, en su sabiduría y en su zona de confort quería volver a lo que aquello que para él era el sedimento. Jesús le está invitando a nacer a una vida nueva. Yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces vamos de noche a encontrarnos con Él? Aunque sea pleno día. Vamos de noche ante la duda, ante el miedo, ante la zozobra, ante la inseguridad, ante la incomprensión, ante aquello que no entendemos por qué pasa, ante el dolor, ante la pérdida, ante la angustia, ante todo aquello que rompe también, como Jesús quiere romper, con la certeza de lo que sabemos, conocemos y esperamos. Y Jesús nos vuelve a decir a nosotros, no pueden volver, no se puede volver a lo de antes, no se puede volver a hacer lo que se hacía ayer para lograr algo nuevo hoy. Tenemos que tener la capacidad de querer nacer. Y me uno con la oración de hoy a la mañana, de cuando recién empezamos. Cada despertar es un nuevo nacer, cada despertar volvés a ser recreado. Vuelve de nuevo el Espíritu del Señor a ponerse en tu corazón y a darte la chispa de la vida que te había quitado a la noche, pues se fue con Él. Entonces no se puede regresar a lo viejo. Es un insulto aquel que te está invitando a lo nuevo. En el plano de lo intelectual no se conoce, pero en el plano de lo personal, del encuentro, de la oración, de la contemplación y de este camino que te invita a caminar con Él, se experimenta y se experimenta con una profundidad tal que ya no se puede volver a mirar atrás. Mirar atrás es quedar convertido nuevamente como la esposa de Lot en una piedra inerte. El Señor invita siempre a mirar hacia adelante, a nacer de nuevo. La otra pregunta, además de la del Salmo, ¿qué es lo que más me cuesta? ¿Ves aprender? ¿Ves asirme para poder recrearme, renacer cada día y en cada encuentro con Él? ¿Qué es? Acuérdense, miren, el papelito y el lápiz es el mejor de los instrumentos porque al escribir involucramos el cuerpo, involucramos algo más que el pensamiento, porque si no estamos en el lugar donde Nicodemo se siente cómodo y nosotros también. Ahí está nuestro Nicodemo, ahí está nuestro Nicodemo. Nicodemo son nuestras certezas, nuestros conocimientos, la catequesis que la sabemos de memoria, los preceptos que nos los conocemos hasta el cansancio, todas las enseñanzas que sabemos, vivimos y transmitimos. Pero hoy el Señor en esta noche nos quiere invitar a nacer de nuevo. Eso es una experiencia personal, se nace solo, se muere solo. Él quiere que salgamos del sabemos y que empecemos a estar nosotros, el yo con el tú, como diría Martín Buber, el yo con el tú de una manera mezclada, unida y tan fundida que termine siendo ese espacio, ¿no?, nupcial que nos quería invitar a vivir en las bodas de Caná. Cosa más bonita
y todavía ni empezamos, ¿no? Mire a dónde os quiere llevar el Señor. No necesitamos volver al vientre, no necesitamos de alguna manera eh, volver. No, 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 no. El volver, el volver tiene un ingrediente que no está en ningún lado de la Sagrada Escritura. El volver habla de nostalgia. La nostalgia no es propio del creyente. El recuerdo sí. El pueblo de Israel vive hablando de recuerda, recuerda, recuerda que te saqué, pero nunca Dios lo va a llenar de nostalgia. Hay nostalgia en el corazón del salmista cuando mirando en las tierras del exilio recordaba lo que vivía en Sión, pero el Señor le llena y le cambia la nostalgia por el recuerdo, porque en el recuerdo hay fuerza, en la nostalgia hay debilidad. La nostalgia nos hace débiles, el recuerdo nos hace fuertes. Fíjense qué bonito, y acá es donde quiere el Señor mostrarle cuál es el camino a este fariseo judío, a este hombre de la historia del recuerdo, ¿no? Si nos quedamos con el Antiguo Testamento, un Dios que recuerda, 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 ¿no? La misa es un recuerdo, cada Eucaristía es un recuerdo, no es una nostalgia, es un recuerdo de lo que el Señor hizo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, es un memorial, un recuerdo. Miren qué bonito. Entonces sigamos un poquito. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que ustedes tienen que nacer de lo alto. El viento sopla donde quiere. Oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con quien nace del espíritu, ¿no? Quien habla de carne, en este caso, está hablando de un componente de humanidad, ¿no? La humanidad, la limitación. Bueno, me quedo con la limitación, me quedo con mi pobre conocimiento, me quedo con mis pobres datos, ¿no? Con mi pobre formación. El Señor está queriendo que se eleve y se deje mover. Como dice el padre Pronsato, que me encanta, se deje despeinar por ese viento que quiere entrar por la ventana, ¿no? Y arrollar y agarrar todo lo que hay dentro de la casa para ponerlo en movimiento, para hacer y jugar con el torbellino, ¿no? ¿Nos cuesta ser movidos? ¿Qué es lo que más cuesta que se mueva en mí? ¿Qué es lo que más me da miedo que se pueda mover y mostrar un camino nuevo, ¿no? Es precioso. Fíjense la pregunta de Nicodemo, claro. Nicodemo necesita certeza, quiere saber, de alguna manera le vendría bárbaro que vinieran las palabras de Jesús con el manual de IKEA. Pone acá número 1, número 2. Y Jesús lo quiere sacar de esa certeza. Fíjense, ¿cómo puede ser eso? Yo necesito saber. El hombre en el paraíso también necesitó saber. Por eso quedó bajo la tentación del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Necesitaba saber, porque lo que más angustia es no poder saber, es desconocer. ¿Cómo puede ser esto? Y miren lo que le contesta el Señor. Y claro, le corre por el camino que él quiere andar. ¿Tú eres maestro en Israel y no entiendes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les hable de las cosas del cielo? Fíjense,
Y acá vemos algo muy interesante, como el Señor en el versículo 11, acá está, empieza a hablar. Bueno, primero habla de nacer de lo alto, volver hacia atrás. Jesús habla de recibir un don, de estar abiertos a recibir un don. Y en el versículo 11 pasa del yo al nosotros. Y este yo al nosotros es la comunidad juánica que está dando testimonio. Muchos escritos de Juan tienen esto de alguna manera parafraseado. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído, ¿no? Fíjense lo que dice acá en el 11. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio, ¿no? Fíjense que no dice, utiliza la palabra saber, que realmente acá tendría que estar el verbo conocer. Nosotros hablamos de lo que conocemos, porque la comunidad ya se va a desprender del conocimiento intelectual para pasar a hablar de una experiencia personal de Dios. El conocer en términos semitas es poder experimentar. Y cuando puedo experimentar, doy testimonio de lo que estoy experimentando. Es ahí a donde lo quiere llevar el Señor a Nicodemo y a todos nosotros de alguna manera, ¿no? Además, en el versículo 13 comienza, perdón, fíjense que en el versículo 12, que es lo que acabamos de leer, hace referencia a lo conocido en el judaísmo, lo que les decía recién, y en otras creencias que pretendían enseñar también los misterios del cielo. Acuérdense que se explicaba de alguna manera también la creación celestial desde el punto de vista humano, no desde lo que significa el cielo como lugar, el habitáculo de Dios, ¿no? El lugar donde se encuentra el Señor, ese lugar de encuentro del tú a tú del que habla, no un lugar físico, un lugar puntual, sino ese espacio sagrado que es el corazón del hombre con el corazón de Dios, ¿no? En el encuentro verdadero. Además, nadie ha subido jamás al cielo, sino aquel que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Sigo un poquito más, ¿eh? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por él. Quien cree en él no es condenado, pero quien no cree ya está condenado por no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Y esta es la causa de su condenación. Vino la luz al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que obra la verdad viene a la luz para que se manifieste que sus obras están hechas según Dios. Fíjense lo que empieza a pasar a partir del versículo 13. A partir del versículo 13 se termina el diálogo. ¿Dónde está Nicodemo? Y Nicodemo fue agarrado por el Espíritu y lo voló de alguna manera. Desaparece Nicodemo y lo que tenemos es un discurso revelatorio. Es Jesús que se revela y vemos un poco como las partes del prólogo, ¿no? Repetirse de manera concreta. Qué belleza todo lo que dice, ¿no? Porque además nadie ha subido
jamás al cielo. ¿Se acuerdan que así termina prácticamente el prólogo de Juan? Como aquel que bajó del cielo, y acá el Señor, ante el título de Rabí que le da Nicodemo, se revela como el Hijo del Hombre, ¿no? Uno de los títulos que veíamos la semana pasada, que Leonor preguntaba por qué aparece, uno de los títulos mesiánicos del Antiguo Testamento. Y habla de manera profética en lo que le va a pasar, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Acuérdense que el verbo creer aparece 98 veces en el Evangelio de Juan, solamente en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es importantísimo y da, de alguna manera, razón de ser a esto que hablábamos de lo que es experimentar. Creer para el Evangelio de Juan, lo habíamos visto en la introducción, pero lo repetimos un poquito ahora, creer es empezar a vivir de acuerdo a lo que yo digo que creo, en especial de acuerdo a quien yo digo que le creo, a aquel que yo digo aquí, que le estoy creyendo. Empezar a vivir de esa manera. Obviamente que constantemente va a haber referencia que el que crea en el que va a ser levantado, en el que va a estar en la cruz, en ese acto de entrega, de redención, de compra, ¿no? Y de liberación, comienza a vivir la vida eterna. ¿Por qué? Porque empieza a vivir de la misma manera que el que se entrega. Empieza a vivir de la misma manera de aquel que se sube, se da, que viene a cumplir la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es darse, entregarse, ¿para qué? Para que todo aquel que realmente se encuentra en cautiverio pueda vivir en profundidad lo que significa ser un hombre libre en Dios, ¿no? Especialmente libre del pecado, de aquello que lo ata, de aquello que lo achica, de aquello que no lo deja ser movido por el Espíritu, por el viento de Dios, ¿no? Y fíjense qué belleza, todo el que crea en Él tenga en ese mismo instante. La vida eterna no es para el futuro, es para hoy. Si yo creo porque vivo como Él vive, vivo de la manera que Él lo hace, haciendo lo que Él hace, ya experimento hoy lo que es la eternidad en mi vida. Fíjense, constantemente lo va a repetir en este presente que se llama acróstico, ¿no? Es un presente mucho más presente que el continuo. Es en presencia del Señor, es en presencia absoluta de Dios. Cuando estoy con Él, que ya se forma un espacio sagrado y un tiempo sagrado, experimento lo que es estar con Él, vivo de tal manera, testimonio lo que es vivir en Él y experimento de manera inigualable lo que es la eternidad en mi vida. Una cosa preciosa, preciosa. Y claro, ¿cuál es la certeza de eso? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo, y lo vuelve a repetir, todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, ya no es una entelequia, hay que creer, no, 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 ¿saben qué? Tienen que creer en mí. El objetivo del Evangelio de Juan es que creamos en que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él tengamos todos vida eterna. Es muy concreta, muy, muy concreta. Porque Dios no envió a su Hijo para que el mundo se condene. Qué divino esto, ¿no? Qué divino. Acá se une mucho con el espíritu del Evangelio de Lucas. La salvación, la salvación, la salvación, la salvación. Lucas constantemente repite eso. Sino para que el mundo se salve por él.
lo que el Señor nos viene a traer es salvación, no condenación. Acá vendría a ser la tercera pregunta de nuestro día o la cuarta, ya no sé qué número de preguntas se propusieron, pero fíjense qué bonito. ¿Yo vivo esta experiencia de Dios como una experiencia de salvación o es una experiencia que me conduce al miedo porque pienso y tengo más presente la posibilidad de una condenación que de una salvación? ¿Cómo experimento esto en mi vida? Es algo muy importante. Quien no cree ya está condenado por no creer en el nombre del Hijo. Cuando habla eso, es condenado a no poder experimentar la vida eterna. A ver, porque sí, creer en Cristo es vivir como Él vive, tener los mismos sentimientos, como diría San Pablo, y experimentar ya la eternidad en mi vida, significa que si no creo me la estoy perdiendo. De eso nos habla el Señor. De eso es de lo que nos habla. Y después termina hablando de la luz, algo muy importante que no nos podemos olvidar, por lo cual salvó el Evangelio de Juan de no ser un evangelio gnóstico, es el amor al mundo. Tanto amó Dios al mundo, no hay desprecio por lo creado, no hay desprecio por la creación, sino que hay amor por la creación. Y es tal el amor que Dios manda a su Hijo único para que lo salve. Entrega a su Hijo para que salve a este mundo creado. Muy bien. Vamos al versículo 22. Vamos a sacar esto un poquito. Miren qué bonito. El creer es lo que permite al hombre acercarse a unas realidades que se le escapan. El objeto, ese es el Hijo del Hombre levantado para la salvación de todo aquel que cree. Cuando creo, yo me siento salvado por aquel que digo que creo. No siento ninguna otra cosa más que salvación. No me siento más que agarrado por el Señor, que abrazado por el Señor, ¿no? Saqué un poquito el PowerPoint para escuchar unos ruiditos, pero enseguida, es que entró alguien a mi casa, perdón por esto. El versículo 22 nos habla de lo siguiente. Después de esto, vamos al capítulo. Vamos al capítulo 3, versículo 22. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí estuvo algún tiempo con ellos y bautizaba. También Juan estaba bautizando en Ainón, cerca de Salín, porque allí abundaba el agua y la gente acudía a bautizarse. Juan aún no había sido encarcelado. Surge una discusión entre los discípulos de Juan y un judío sobre los ritos de purificación. Ellos fueron a donde estaba Juan y le dijeron: Maestro, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, ha comenzado a bautizar y todos acuden a él. Juan les contestó: Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Ustedes mismos son testigos de lo que dije. Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. La esposa pertenece al esposo, pero el amigo del esposo, que está a su lado y lo escucha, se alegra al oír la voz del esposo. Ahora mi alegría es plena y es necesario que él crezca y que yo disminuya. Todo lo que les acabo de leer es aquello que en algún punto les explicaba al principio de los grupos que se oponían a esta comunidad cristiana. Y uno de los grupos que se oponían de manera tajante eran los seguidores de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un ejemplo del versículo 22 al versículo 30 que mucho no se lee, es importantísimo porque nos muestra cómo la comunidad juánica se preocupa en mostrar que aquel a quien tienen que seguir es a Cristo, no a Juan el Bautista. Juan el Bautista era su maestro, era un profeta, era un discípulo incluso hasta de Jesús, pero aquel a quien tienen que seguir es a Cristo.
Entonces aparece a lo largo de todo el Evangelio lo que no aparece en ningún sinóptico, estos encuentros con los bautistas. Acá tienen uno bien claro. No, 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 estoy feliz de que él bautice, porque si bautiza es porque Dios se lo permitió. Y saben que él tiene que crecer y yo tengo que disminuir. Y ustedes lo tienen que seguir a él, que es el esposo. Yo soy el amigo del esposo. Miren, aparte el lenguaje que utiliza en el marco de lo que venimos leyendo, ¿no? Esta nupcia que es entre Dios y el corazón del hombre, no es entre el hombre y su maestro humano, no es entre el profesor de Biblia y los discípulos, no, no. El corazón tiene que estar tomado y absolutamente unido al que tiene que ser, que es a Jesús, ¿no? Entonces, esto lo vemos constantemente en el Evangelio de Juan. Para terminar, el que viene de lo alto vuelve de nuevo, de alguna manera, lo que venía diciéndole a Nicodemo. El que viene de lo alto está por encima de todos, por encima de Juan, por encima de todos, de Nicodemo, del Sanedrín, del sumo sacerdote. El que viene de la tierra, y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído. Nuevamente, esa muletilla que es muy, muy propia de la comunidad juánica. Sin embargo, nadie quiere aceptar su testimonio, ¿no? La resistencia a conocerlo y a seguir. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz, porque el que Dios envió habla las palabras de Dios que da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Quien se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Acá vemos incluso un lenguaje del Antiguo Testamento, y déjenme decirles algo. Esta última parte del capítulo 3 utiliza lo que utiliza muchas veces el Deuteronomio, que es la repetición constante de los puntos esenciales para aquel que quiere aprender, experimentar, vivir y testimoniar, que es la repetición. Es lo que constantemente vemos, por ejemplo, en el Deuteronomio. Viene el Deuteronomio porque es lo más, pero también en los libros históricos, en todo lo que es la escritura deuteronomista, ¿no? Vamos a encontrarlo en Josué, lo vamos a encontrar en los jueces, vamos a ver reiteración, 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 porque es un elemento y una herramienta pedagógica para que aprendamos, para que se nos entre en la cabeza y en el corazón. El Señor lo que quiere es llevarnos siempre al plano de lo experimental, no tanto de lo intelectual. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario de Nicodemo de lo que vimos en el capítulo 3? ¿Alguien no le quedó todo bien? Es lindo, ¿eh? Es lindo. Se puede usar para la oración personal de una manera muy, muy, este, es realmente bello, bello, bello. Ahora viene la samaritana. Yo voy a hacer una breve introducción porque con la samaritana, miren, con la samaritana nos pasan dos cosas. Es un encuentro singular y además de un encuentro singular está tan lleno de elementos personales que nos tocan el corazón a cada uno de nosotros que no lo vamos a poder hacer en 15 minutos ni soñando. Así que lo que vamos a hacer es, para adelantar, yo contarles un poco quiénes son y a quiénes representan, así como contamos lo de los fariseos, poder un poquito conectarnos con este grupo tan importante que tiene tanta presencia en los evangelios, ¿no? Lo tenía en el Evangelio de Lucas, con la parábola del buen samaritano. Encontramos en distintos lugares estos grupos que impedían que pasara Jesús y sus discípulos por el territorio. Bueno, ¿quiénes son? Vamos a hablar un poquito de ellos, pero vamos a desarrollar el encuentro del capítulo 4 el miércoles que viene, para poder hacerlo también jugoso y en profundidad. ¿Están de acuerdo?
porque en 15 minutos no vamos a poder hacer nada y no lo quiero cortar por la mitad tampoco. Quiero que tengamos la experiencia completa. Bien, vamos al siguiente. Eh, Acuérdense, encuentros personales únicos e intransferibles, siempre, con ellos y con nosotros. Y ahora es el segundo. Vamos a ver a quién representa. Cuando Jesús supo que los fariseos se habían enterado de que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, perdón, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Acuérdense que en muy poquitos lugares, acá es uno de ellos, en el Evangelio de Juan, el Señor no está en Jerusalén o en Judea, porque casi todo el Evangelio se desarrolla esencialmente en Jerusalén, alrededor del templo, o por los lugares más emblemáticos de Judea, más representativos, el río Jordán, el desierto y algunos lugares propios del Bautista, ¿no? Entonces acá está volviendo hacia la Galilea. Yo cometí el error de no agarrar el mapa. La semana que viene lo voy a tener, pero me parece que por acá tengo uno. Sí. Fíjense, esperen que pongo el... ¿Lo llegan a ver o lo ven con... Ah, a ver, lo ven con dificultad, ¿verdad? Sí, porque no sé por qué. ¿Cómo se sacará ese blurry? No sé cómo sacar el blurry. Ahí no tengo idea. Qué lástima, la semana que viene les muestro bien, pero si ustedes agarran el triangulito de Israel, para que más o menos se lo representen en su cabeza, la parte norte se acuerdan que es la Galilea, que ya hablamos de ella, la parte sur, que es el desierto, es lo que se denomina la Judea, y en el medio es el jamón del sándwich, queda lo que se denomina la Samaria, la localidad de Samaria. Entonces, para que ustedes se ubiquen, me da mucha pena. Voy a estar, ven que tengo blurry también acá atrás, no sé por qué, se ve que habré tocado algo y se puso así. Em, entonces, Jesús donde estaba en el desierto, donde Juan estaba bautizando, cerca del Jordán, donde se encontraban quienes, los discípulos de Juan, con quienes tienen este diálogo, ¿no? Bautizan los discípulos con su maestro, no, 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 él tiene que crecer, yo tengo que descender, etcétera, etcétera. Entonces, ahora qué está haciendo, abandonando la parte sur y dirigiéndose nuevamente a la parte norte, para terminar de nuevo en Caná, a donde estaba por la boda. ¿Vamos bien? Entonces, para pasar del sur al norte, tiene que irremediablemente atravesar el jamón del sándwich, la Samaria. Entonces ahí es donde nos lleva Juan a que nos ambientemos. Al pasar por Samaria, el versículo 4, llegó a un pueblo llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le pidió: dame de beber. Bien. Em, ah, a ver cómo es, dale clic a la flechita. ¿Cómo es, Cris? Hola, Patti. ¿Ves el video? Hay una flechita a la derecha. Dale clic y se te ¿A abre una ventanita. donde dice video? Ajá. Permiso, a ver, vamos a... Sí. Ah, ya está. Qué genial. Adoro estar con gente joven. Gracias, gracias, gracias. Nada, solo para, ahora sí. Este es blanco y negro, pero ven en claridad la la Galilea acá, la Samaria acá y la Judea acá. Entonces, esto pasa acá.
Jesús estaba acá, al lado de lo que es acá, al lado de lo que es el Jordán, que es en toda esta parte del desierto, que está el Mar Muerto, ¿no? Y va de nuevo para la Galilea, va de nuevo para donde está el mar, y tiene que atravesar esto, que es la Samaria. Esto, acá al lado de la Samaria está la Decápolis, esto de acá. Entonces acá es donde se produce. Sicar está muy cerquita de lo que es hoy día la capital de Palestina. Este, si lo sabremos con Sandra, no sé si Sandra está por ahí, podrá dar testimonio, como dice la comunidad juánica. No Nosotros te vamos, quería interrumpir, de decirte que es Nablus, ¿cierto? Donde fuimos. Ahí, tal cual. exactamente, está en Sí. Nablus, nosotras dos, locas, nos fuimos solas. Así que un lugar espectacular, pero que hoy día ni soñaríamos con poder pasar, porque es en el corazón de Cisjordania. Imagínense en la capital prácticamente de Palestina, ¿no? Entonces es un lugar donde se encuentra en una iglesia ortodoxa el pozo de la Samaritana, que nada más es un pozo, eh, como en una parte inferior de la iglesia, un pozo, o sea, con un aljibe, lo que nosotros tendríamos conocido con el nombre de aljibe, donde, bueno, obviamente que no pudimos más con la curiosidad, metimos el balde y tomamos agua. Así y no nos pasó nada, pero queríamos, mira, este pozo es milenario. Si eso no es, no sabemos, pero qué emoción poder estar acá, nos lo llevamos puesto. ¿No es cierto? Así que Tal cual. ahí sacamos el tachito y nos tomamos el agüita y nos fuimos rezando de que el agüita no nos hiciera mal. Así que, bien, pero ¿quiénes son estos samaritanos? Que quiero contarles algo, existen todavía. Existe incluso un grupo de judíos samaritanos que viven ahí. Es una colectividad muy pequeña que vive muy cerquita de lo que es el monte Garitzim. Uno pasa por el monte Garitzim. De hecho, lo hemos bordeado, no subimos, pero lo bordeamos. Y es un lugar muy interesante, muy, muy interesante desde el punto de vista bíblico y geográfico. ¿Quiénes son los samaritanos? Simplemente les recuerdo porque ustedes los conocen muy bien. Cuando se separan los reinos del norte y del sur, el reino del norte comienza a establecerse lejos de Jerusalén y toma como capital del reino del norte a Samaria, la región de Samaria, la ciudad de Samaria. Y allí se instala de alguna manera lo que va a ser el rey que va a dirigir el reino del norte por unos cuantos años, ¿no? Samaria se desacopla de lo que es la creencia judía. Lo que toman los samaritanos, y es muy importante que esto ustedes lo sepan, es el Pentateuco de Moisés al pie de la letra. Los 5 primeros libros para ellos son libros sagrados, pero no tienen ningún otro libro, de alguna manera, para decirlo en texto claro, para el samaritano el Pentateuco es la Biblia, nada más. Pero ¿qué pasó? A su vez, se hicieron de alguna manera sincretistas. ¿Qué significa? Tomaron los 5 primeros libros de Moisés, creyeron profundamente en todo lo que los libros le dicen, pero a su vez adoptaron prácticas religiosas de los pueblos de alrededor. Eso es el sincretismo, cuando yo creo en algo, pero le agrego prácticas religiosas de otras religiones y formo una religión nueva. Para que ustedes entiendan, sincretismo en Miami es la santería. La santería cubana es lo que funciona en Cuba y en otros lugares del Caribe, no solo en Cuba, es un sincretismo religioso. En Brasil tenemos el Umbanda. Los Umbanda es un sincretismo religioso. Y podríamos seguir enumerando, pero para que ustedes entiendan que se toma la base de una fe, en este caso la cristiana, y se la junta con la creencia africana, con la creencia animista, con la creencia en distintos dioses. Bueno, los americanos eran los sincretistas de ese momento. ¿Qué significa para los judíos?
gente recontra repudiable. ¿Por qué? Porque se habían separado de manera concreta y consciente de la verdadera creencia del pueblo de Israel. Gente considerada impura. No se podía tener contacto con ellos bajo ninguna circunstancia. Cuando se estaba con ellos, uno se volvía tan impuro como ellos. Es importante conocer esto por lo que va a pasar en este encuentro. Y gente de la cual, no, o con la cual, perdón, no había que entablar absolutamente no solo ningún contacto físico ni ningún diálogo de ninguna naturaleza, mucho menos en el orden espiritual. Estaban perdidos para el pueblo judío. Un judío y un samaritano, imposible de poder estar de acuerdo, imposible de estar juntos. Había animosidad, ¿no? Hasta el extremo de detestarte y hasta el extremo de que unos se echaban a los otros. Los samaritanos echaban a los judíos de su territorio con piedras, los judíos no dejaban entrar a los samaritanos a su territorio porque eran impuros. Bueno, este es el pueblo al que la samaritana representa. Bien, Nicodemo representa nuestro ser intelectual, nuestro conocimiento, nuestras seguridades, aquella zona de confort donde yo me pliego y digo, wow, conozco, sé, manejo, acá me quedo. La samaritana va a representar nuestro sincretismo ideológico y religioso. Diría el Papa Benedicto o alguno en otro plano, nuestro relativismo, nuestra negociación, cuando junto, diría Discépolo, un escritor argentino que escribió Cambalache, vive la Biblia y el calefón. Esa parte nuestra que todavía no hizo nupcias con Dios, esa parte nuestra que no se unió plenamente, que no está perfumado por el amor único y repetible de tú en mí, yo en ti, que seamos uno, esa parte nuestra que está todavía en la sombra y regalada a algo más que nos representa también la seguridad. Así como Nicodemo era la intelectualidad, esta parte nuestra está tomada por algo que para nosotros nos da certeza, nos da tranquilidad, pero que no es Dios. Tienen 7 días para trabajar en este tema, para que la semana que viene, cuando vayamos a la profundidad del torrente donde vamos a ir a beber todos juntos, podamos realmente saciarnos y quedarnos sin sed, dejar de estar sedientos. ¿Les parece bien? Así que bueno, los dejé ahí en la hilería, en el borde en el borde del arroyito. Seguimos la semana que viene, porque imagínense que, como les decía, es mucha tela para cortar. Eh, Damos gracias al Señor por este encuentro. Nuevamente le pedimos a nuestro querido Padre por su Hijo, a quien le encomendó la misión de conducir la iglesia en estos años, para que lo abrace, lo cuide, lo llene de fortaleza y le dé la sabiduría para realizar todo lo que tenga que realizar en estos últimos tiempos de su vida. Así que bueno, y nosotros siempre no perdamos la esperanza, no perdamos la alegría y no dejemos de pensar con qué pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho. Así que eso no desaparezca de nuestro corazón en este día y en esta semana. Amén. Amén. Bueno, nos vemos si Dios quiere la semana que viene. ¿Les parece bien? Yo de acá ya no me muevo. A lo sumo, a lo sumo, si me muevo, me moveré a otro lugar que también podré seguir en contacto con ustedes, pero ya instaladísima. No en la zona de confort, pero sí instalada. Patricia, Sí, Glorita, que tenía una pregunta que no es referente a la por lección de hoy, supuesto. sino a la conversión del vino, a las bodas de Caná. Tú dijiste que habían 6 tinajas, faltaba una.
por qué tenían que ser 7? ¿De dónde viene Bien, la idea del 7? la regla del 7 viene porque Juan plantea todo en términos semitas. Ok, Juan va revelando la palabra, la comunidad juánica revela la palabra de Dios al modo semita, al modo judío. Y ok, siempre el 7 va a ser el número de la plenitud. Van a haber 7 signos, van a ver que el 7 se repite mucho, ni hablar en el Apocalipsis, ¿no? Vemos que tiende a eso y ahí está la incógnita, cómo alguien que para él es tan importante y que nos está conduciendo hacia la plenitud de algo, no nos menciona la séptima tinaja, porque la ok. séptima tinaja es la cruz, Sí, 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 yo recuerdo es que la tú lo... cruz. Y Ok, ahí es donde se va a dar la plenitud de todo el mensaje de la comunidad juánica, en la cruz y en la resurrección, ¿no? Por supuesto. correcto. Ok, muchísimas gracias. Ok, Por favor, de bueno, más. ok, Bueno, les mando un beso que me tengo que gracias. ir. Ay, Ok, Patri, chao, chao. gracias por Ok, Patri, todo. gracias. besitos, gracias por Ay, todo, Patricia. Un beso, Besos, un Gracias, gracias, beso, Patri. gracias. Bendiciones a todos. un Gracias, beso grande, que Patricia. tengan Buen día. buen día, Bendiciones. Olguita. Igual para ti, querida. Un beso grande, enorme a todos. Adiós, Enrique, adiós, Lois.